Bienvenidos al podcast Tú eres el gerente de tu vida. Un espacio para emprendedoras, emprendedores, lideresas, líderes, directivas y directivos. Y para todas aquellas personas que se interesan por el desarrollo personal. Un lugar en el que hablamos con personas como tú y como yo. Personas que un buen día decidieron ser los gerentes de sus vidas. Todos ellos tienen algo en común, se han caído muchas veces y se han levantado siempre, con el objetivo de alcanzar sus sueños y dedicarse a aquello que les apasiona. Si ese también es tu caso, quédate, porque cada semana te traigo una conversación en la que escucharás historias de personas que tienen éxito y también tips y recomendaciones para que vivas una vida más plena y feliz. Este podcast está patrocinado por el blog sermijefe.es/premium. En sermijefe.es/premium te regalo las 52 primeras páginas de mi libro Tú eres el gerente de tu vida, para que gestiones mejor tus emociones, encuentres el equilibrio en tu vida y siempre tengas tu motivación a tope. En mi comunidad premium vas a tener acceso a mi grupo privado de Facebook que se llama, atención, Conviértete en el gerente de tu vida. Ahí te brindo cada semana sesiones de coaching grupal. Cada semana un vídeo de desarrollo personal de 25 minutos exclusivo para ti. Formaciones online y todo esto, ¿dónde? Desde tu móvil, celular, laptop o PC. Quiero llegar a muchísimas personas en todo el mundo. Quiero que tú puedas acceder a todos esos contenidos de valor que yo he preparado durante muchos años con todo el cariño para ti, para que puedas alcanzar tus objetivos y puedas convertirte en el gerente de tu vida. Bien, antes de comenzar este nuevo episodio de nuestro podcast, Tú eres el gerente de tu vida. Y digo nuestro porque sin ti, que nos escuchas, esto no sería posible. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos escuchan en más de 40 países. México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala, Bolivia. Y así podemos continuar hasta más de 40 países. Muchísimas gracias a todos, queridos escuchantes. Muchas gracias por suscribiros. Cada semana vais a tener un aviso en vuestro correo electrónico que va a decir que ya hay un nuevo episodio del podcast Tú eres el gerente de tu vida. Y os digo que ya lo tengo todo muy bien cerrado y cada martes y jueves, repito, cada martes y jueves tienes en tu correo electrónico y con un aviso que te va a llegar directamente a tu correo un nuevo episodio del podcast Tú eres el gerente de tu vida. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, de corazón. Si tenéis alguna sugerencia, si tenéis algún tema del que queréis que hablemos, estoy abierto a que me escribáis al correo electrónico sugerencias, acabado en s, @sermijefe.es. Sugerencias, acabado en s, @sermijefe.es. Y nada, comenzamos un nuevo episodio. Adelante. Antes de comenzar este episodio, quiero proponerte 3 regalos. Los 2 primeros regalos van a ser 2 ejemplares de mi libro, Tú eres el gerente de tu vida, firmados por mí y dedicados. Y además, quiero regalar también una sesión de coaching de 1 hora para una persona. Bien, ¿qué tienes que hacer para conseguirlo? Muy fácil, simplemente tienes que escribir un correo electrónico a sugerencias@sermijefe.es, sugerencias, acabado en s, @sermijefe.es. Necesito un requisito. El requisito es el siguiente. En el asunto me tienes que poner concurso. Piensa que yo recibo muchos correos, entonces en el asunto me tienes que poner concurso. Y el segundo requisito puede ser una sugerencia, puede ser un comentario sobre el podcast, puede ser incluso una crítica. Y a partir de ahí, las 3 primeras personas que me escriban, yo te envío un ejemplar de mi libro firmado por mí, estés donde estés. O sea, si estás en Argentina, yo te lo envío a Argentina. Si estás en Perú, te lo envío a Perú. Si estás en Chile, te lo envío a Chile. Donde tú quieras, ¿de acuerdo? Y aparte, la tercera persona que me escriba va a tener una sesión de coaching gratuita a través de Skype o Zoom o cualquier otro medio virtual a través del cual podamos hacer la sesión. ¿De acuerdo? Así que nada más. Oye, sé que estás deseando escuchar este episodio. Ahora mismo ya te dejo con él y simplemente es para recordarte que, ya sabes, escríbeme a sugerencias @sermijefe.es y ahí te
regalo que están esperando. Así que venga, adelante. Pues buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de nuestro podcast. Tú eres el gerente de tu vida. Y hoy, antes de empezar a decir con quién vamos a hablar, te quiero hacer algunas preguntas. ¿Te cuesta hablar en público? ¿Te da miedo hacer presentaciones? ¿Te toca pronunciar discursos? ¿Eres consciente de que no hablar en público bien te dificulta el ascenso en tu empresa? Bueno, pues con nuestra invitada de hoy vamos a hablar acerca de cómo aprender a hablar en público sin problemas, conociendo las técnicas y preparando nuestra mente para ello. Además, hablaremos de la gestión de emociones para que hablar en público sea cada día más fácil para ti. Así que hoy vamos a hablar con Mónica Pérez de las Heras. Hola, Mónica, buenas tardes. Hola, David, buenas tardes. Hola, Mónica, ¿qué tal? Oye, en primer lugar, igual que te decía antes fuera de la grabación, muchísimas gracias de verdad por aceptar mi invitación. Es un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Yo estoy seguro que la entrevista de hoy va a haber muchas personas. Mira, te confieso algo. Yo hacía un podcast, que empecé haciendo un podcast en cierto modo para mí y tal, en el año 2013. Bueno, pues resulta que yo he empezado a hacer este podcast, Tú eres el gerente de tu vida, lo he empezado a hacer creo que en marzo de este año. Bueno, pues recopilando información sobre un podcast que yo hice en el año 2012 o 2013, que lo titulé Hablar en público no es natural. Si tú supieras que cuando yo acudo a iVoox y veo que tenía miles y miles de descargas, y yo no me había dado cuenta. Por tanto, estoy seguro de que el tema del cual vamos a hablar hoy es un tema con el cual, con tus enseñanzas, estoy convencidísimo de que vamos a poder ayudar a muchísimas personas. Así que te encomiendo una tarea difícil, ¿eh? ¿A que sí? Eso es espléndido, poder ayudar a los demás. Genial, pues nada, pues lo dicho, muchísimas gracias por acudir a la cita y por compartir todos tus conocimientos y toda tu experiencia. Si te parece, comento un poquito más sobre ti. Lo que tú quieras. Venga, fenomenal. Bueno, pues nuestra invitada de hoy da cursos de hablar en público 5 o 6 días a la semana. Y incluso algún día haciendo doblete, ¿a que sí? Muchas veces. Qué bien. Lo cual ha hecho que tenga una experiencia increíble, de manera que no se considera experta, porque esa palabra no le gusta y puede parecer que ya lo sabe todo, y palabras textuales de nuestra propia invitada, de Mónica, y seguro que le queda mucho por aprender. Pero lo que sí es especialista en detectar la primera vez que tenga la oportunidad de verte hablar en público, aquellas cosas que deberías cambiar para mejorar tu oratoria. ¿Nos quieres comentar algo en este punto? La verdad es que para mí ya es bastante sencillo. Cuando estoy dando un curso y empiezo a decirle a alguien, oye, ¿te das cuenta de que tu pierna se mueve? ¿Te das cuenta de que te estás tocando la nariz o que te está pasando algo? Y la gente dice, ¿pero a mí? ¿Yo? Pues no lo había pensado nunca, no lo sabía. Y no sé, yo tengo un radar ya especial, debe ser de tanta práctica, que hace que enseguida capte aquellas señales que hace nuestro cuerpo de manera inconsciente y que delatan nuestros nervios. Y bueno, es una buena manera de comenzar a mejorar nuestra forma de hablar en público, porque no es solamente la práctica que tengas, sino también conocer la técnica y conocer la gestión de todo tu cuerpo. Y eso la verdad es que ya se me da bastante bien verlo no solo en mí, sino también en los demás. Claro. Hace un momentito Mónica y yo hablábamos, porque yo también, la verdad es que llevo muchos años impartiendo cursos de hablar en público y coincido plenamente con lo que acabas de decir, porque ya nosotros generamos una especie de radar en el que nos damos cuenta de los gestos. Hay una frase maravillosa, que seguro que la habrás escuchado alguna vez, que decía, tus gestos hablan tan alto que no escucho lo que dices. Es verdad, el ser humano tiene 3 tipos de lenguaje: el lenguaje no verbal, el de nuestro cuerpo, el lenguaje paraverbal, la voz, cómo utilizamos la voz, y el lenguaje verbal, lo que decimos. Uh-huh. Y muchas veces lo que hacemos es que no somos congruentes en esos 3 tipos de lenguaje. Entonces, cuando chirriamos ante alguien, porque no se cree lo que estamos diciendo. Yo suelo decir en mis cursos que para dar credibilidad al público que te está escuchando necesitamos ser coherentes en esos 3 tipos de lenguaje. Y cuando alguno de los 3 está yendo por libre, está yendo según el subconsciente, lo que delatamos los demás es, está nervioso, le pasa algo, no está cómodo con lo que está diciendo, y por eso necesitamos conocer bien la técnica y después practicar mucho para sacar de nosotros esa congruencia de manera natural. Qué bueno. Sí, pues además lo que sucede es que los seres humanos somos eminentemente visuales, claro. Y entonces, si algo chirría y lo que chirría tiene que ver con nuestra manera de expresarnos no verbalmente, pues eso hace que nos focalicemos en exclusiva, desde el punto de vista de la audiencia, nos focalizamos en exclusiva en esos gestos y dejamos de atender al mensaje, ¿verdad?
Ujú. Un porcentaje alto de la población es más visual que auditivo o que lo que se llama en programación neurolingüística kinestésico, no más sensorial. Pero sí que es verdad que muchas personas, y además es que aunque no seas visual, si percibes algo, percibes que algo no va bien. Es como cuando conoces a alguien y dices, no sé, tiene algo que, no sé, lo siento, que hay algo que no me gusta de esta persona. Y a lo mejor es simplemente pues que la otra persona está nerviosa o que tiene miedo o que no confía en ti y su lenguaje no verbal nos lo está delatando. Entonces lo percibimos hasta por todos los sentidos, ¿no? Claro. Entonces por eso es importante que cuando nosotros nos ponemos delante de un público estemos seguros y estemos tranquilos, estemos serenos, porque eso es lo que queremos transmitir a las personas que nos están escuchando. Además, hay una frase de Paul Wallaby que dice, un experto en el mundo de la comunicación, y él dice que es imposible no comunicar. En cuanto estamos con alguien en el mismo momento y en el mismo lugar, estamos comunicando. Claro. Aunque sea que no queremos hablar con esa persona. Yo suelo poner el ejemplo de subir en el ascensor con alguien que no conoces. Sí. Lo más lógico es que tu mirada no vaya hacia la otra persona, sino que mires hacia el suelo, busques las llaves en el bolso, o mires el móvil, o mires hacia arriba. Como mucho hablas del tiempo y nada más. Sin embargo, si conocemos a la persona, ya somos capaces de mirar a los ojos y comunicarnos con el otro. Pero realmente nuestro cuerpo está hablando en cualquiera de las situaciones. En cuanto coincidimos con alguien, nuestro cuerpo está diciéndole algo a la otra persona y estamos recibiendo un feedback. Decir que la introducción que he compartido al principio no es de mi cosecha, o sea que yo lo que estoy haciendo es compartir precisamente información que tiene en sus redes sociales Mónica, y que a mí me ha parecido muy interesante la manera mediante la cual ella narra en definitiva las necesidades que tenemos todas las personas que nos interesa o que queremos hablar en público, ¿no? Y hay otra cosa que me ha gustado mucho de lo que tú compartes, y es precisamente esta frase, ¿no? Si llevas mucho tiempo dedicándote a hablar en público, pero nunca nadie te ha dicho cómo lo haces, es posible que tengas tics y malas costumbres que deberías cambiar. Date la oportunidad de actualizar tu versión de hablar en público y ya verás cómo los demás lo notarán. El mejor ejemplo de lo que estás comentando Sí. son los políticos. Claro. Hablan mucho en público y sin embargo tienen muchos tics. Entonces, a veces se piensa que hablar en público es solamente lanzarse a hablar delante de unas cuantas personas, pero como en todo en esta vida hay que conocer la técnica. Claro. Si quieres jugar a un deporte, no solamente es, por ejemplo, en el caso del tenis, darle a la pelota y ya está. Cualquiera que te vea que sepa de tenis dirá, bueno, esta persona no tiene ni idea, solamente está jugando a dar pelotazos y punto. Claro. Entonces, igual pasa con la oratoria. Necesitamos conocer bien la técnica para quitarnos esos tics de tocarnos la nariz cuando estamos nerviosos, de meternos las manos en los bolsillos o no saber moverlas porque no sabemos gesticular, o un pasito para adelante y un pasito para atrás, ese bailecito de no estar seguro, no estar sereno, no estar tranquilo. Y es verdad que hay muchas personas a nuestro alrededor que sí, yo hablo mucho en público, llevo muchos años hablando en público. Pero cuando luego los ves y de repente dices, pero bueno, sí hay muchas cosas que podría mejorar. Y a lo mejor si alguien se las dice, va a poder hacer ese cambio. Hay una anécdota en el libro de Manuel Campo Vidal, ¿Por qué los españoles comunicamos tan mal? No recuerdo si era por qué los españoles comunicamos tan mal o por qué los españoles... Sí, me parece que era por qué comunicamos tan mal. Si no recuerdo mal era así. Él narra una anécdota en el libro precisamente de un directivo de una gran empresa. Y en aquella ocasión pues estaba Manuel Campo Vidal, asistía como espectador, y luego él también participaba en uno de los momentos de dicha sesión. Y entonces cuando finalizó este directivo de su ponencia, se dirigió después, cuando ya finalizó el evento, se dirigió a Manuel Campo Vidal y le dijo, Manuel, dígame usted cómo me ha visto. Y entonces Manuel Campo Vidal, tal y como narra en el libro, él dice, bueno, si te parece, otro día nos tomamos un café y te comento lo que me ha parecido. Claro, cuando ya quedan, empieza a desmenuzar toda su intervención y los diferentes fallos que había. Y claro, este directivo, empezó a enfadarse, pero no se enfadaba realmente por que él hubiera tenido ese tipo de fallos, ese tipo de aspectos a corregir, sino porque, que tiene que ver con lo que acabas de decir, Mónica, porque él lo que decía que a lo largo de toda su vida él siempre había pedido feedback a la gente más cercana de cómo lo había hecho, y la gente más cercana, por no herirle, por no poner, en cierto modo, pensar que lo ponían en evidencia, nunca jamás le habían dicho los aspectos que podía mejorar. Y claro, él llevaba muchísimos años hablando en público y nunca nadie le había dado un feedback de cómo lo hacía. ¿Esto es habitual, Mónica? Es lo habitual en asesores
de políticos, por ejemplo, o en asesores de grandes empresarios, etcétera, etcétera. De luego, en mi caso no ocurre, porque a mí cuando alguien me contrata o alguien viene a algún curso mío de la Escuela Europea de Oratoria, de mi escuela, lo que queremos es que la gente aprenda. Entonces necesitamos darles un feedback real, un feedback sincero. Yo no quiero que la gente salga igual que vino, para nada. Entonces, sí que es verdad que ha habido alguna vez, en alguna ocasión, que alguien me ha pedido, por ejemplo, por internet, oye, te mando un vídeo y me comentas y tal y cual, a ver cómo me ves. Y yo soy sincera. Si tú me preguntas cómo te veo, te lo voy a decir, porque ¿para qué me preguntas si no te voy a decir la verdad? Entonces, eso hay que asumirlo, pero por eso hay que estar abierto a la capacidad de mejorar, de aprender. Totalmente de acuerdo. Si te parece, termino comentando, hablando un poquito sobre ti y ya pues seguimos comentando cosas, ¿te parece? Sí, como quieras. Bueno, pues Mónica, licenciada en Ciencias de la Información, rama Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid, experta en coaching personal, en programación neurolingüística. O sea, que tienes un bagaje bastante... Recuerda que no soy experta en nada, que sigo aprendiendo cada día. Vale, perdón. Es que me repele bastante la palabra experto. Vale. Especialista, sí. Me dedico a ciertas cosas con especialidad, eso sí. Pero es que el término experto yo creo que... alguna vez he oído alguna definición como diciendo que, bueno, a lo mejor está bien que alguien lo diga de ti, pero no tú. Lo cierto es que yo tengo mucho que aprender sobre hablar en público. Me queda mucho camino por aprender de todo en esta vida. Entonces, no soy experta en nada, no. Fenomenal. No, de verdad que no. Pues nada, genial. Dicho queda. ¿Te has formado con Tony Robbins? Oye, ¿qué tal esa experiencia de formarse con Tony Robbins? He estado con Robbins 2 veces. Estuve en 2009 en Roma y el año pasado estuvimos un grupo de profesores y alumnos de la Escuela Europea de Oratoria, fuimos a Londres a hacer un curso con Robbins. Robbins para mí es lo más grande que hay en programación neurolingüística, en oratoria motivacional en el mundo, estamos hablando en el mundo, y seguramente en el coaching también. O sea, es un orador espectacular, puede estarse 11 horas subido en un escenario, bajándose 1 o 2 veces en todo el día. Tiene una capacidad de hacer que todo el mundo, que 11.000 o 12.000 personas que son las que están con él, pues lloren a la vez, rían a la vez, canten a la vez, bailen a la vez, aprendan a la vez. Es decir, es un monstruo de la oratoria y de la programación neurolingüística. Y a mí me gusta mucho cómo lo hace y cada vez que llevo a alguien a algún curso, pues lo disfrutan mucho. Así que yo creo que para todas las personas que les gusta el crecimiento personal, por ejemplo, los coaches que nos puedan estar escuchando, por lo menos una vez en su vida deberían ir a ver a Tony Robbins. Es mi consejo. Yo me lo apunto y estoy loco por ir, ¿eh? Di que sí. Yo me lo apunto, estoy deseando ir. No se han dado las circunstancias todavía, pero estoy deseando ir y bueno, además aquí en España tenemos una no voy a decir la empresa, pero que posibilidades para organizar e ir están a nuestro alcance, ¿no? Bueno, aparte, y además lo organizan muy bien, o sea que sin ningún problema. Con traductor incluso, si es preciso, si no dominamos el inglés, con traductor incluido. Y además los traductores son muy buenos, porque a veces hay gente que piensa que, bueno, Tony Robbins tiene una fuerza y una energía tremenda, pero los traductores que España lleva son muy buenos y traducen la misma energía y la misma fuerza que está llevando a cabo Tony Robbins en el escenario. Y parece que a mí me paga Tony Robbins, pero para nada. Sí. Pero la verdad es que desde que leí su libro hace muchos años de Poder sin Límites, tenía ganas de ir a verlo y ahora como oradora que soy y profesora de oratoria, creo que es muy interesante. Aparte de que aunque no te interese el coaching ni la inteligencia emocional o la programación neurolingüística, es una buena experiencia de vida ver a Robbins. Qué bueno. No, y aparte de toda la historia que tiene Robbins detrás, ¿no? De superación personal y de crecimiento personal y o sea que tiene mucho que contar porque también ha vivido mucho, ¿no? Y ha vivido experiencias complicadas. Bueno, pues seguimos hablando de Mónica, nuestra invitada de hoy, formadora en comunicación, PNL, escritura de discursos y hablar en público, oratoria, directora y fundadora de la Escuela Europea de Oratoria. Estás ubicada en Madrid, que es donde generalmente pues sueles estar. Directora y locutora del programa de radio Espacio Oratoria de hablar en público, ¿verdad? ¿Estuviste durante algún tiempo? ¿Lo sigues haciendo o es algo que hiciste en su momento? Bueno, yo he estado haciendo hice 12 años radio. El año pasado, todo el 2017, estuvimos haciendo el espacio de radio, Espacio Oratoria. Sí. Y este año estamos teniendo, digamos, un año sabático de radio porque estamos dando cursos por toda España, no solamente en Madrid, sino que vamos a cualquier sitio de la geografía donde
donde nos llamen, con lo cual estamos haciendo otras cosas este año. Posiblemente lo retomemos para 2019. Fenomenal. Bueno, pues Mónica, tú sabes que este podcast se llama Tú eres el gerente de tu vida y a mí me gusta empezar siempre precisamente con esta pregunta. ¿En qué momento decides ser la gerente de tu vida? He tenido la suerte, la verdad es que, de ser muy privilegiada en el sentido de que he sido siempre gerente de mi vida. Yo he estado trabajando 20 años como periodista medioambiental, periodista de medio ambiente, porque así lo decidí. Quería escribir sobre naturaleza y medio ambiente, que es mi pasión también, mi locura. Y he disfrutado muchísimo con el periodismo, he viajado por todo el mundo, por los 5 continentes, y he hecho siempre el trabajo que he querido. Y de ahí di el salto en 2008 al tema de, a formarme yo interiormente y ayudar a otras personas a formarse también. Y la verdad es que ahora estoy haciendo también lo que me gusta, por lo tanto, por eso te decía que soy una privilegiada, porque claro, siempre he trabajado en lo que me ha gustado. Y cuando no me ha gustado, pues he dado el salto hacia otra cosa, ¿no? Y la verdad es que la Escuela Europea de Oratoria la fundamos en 2012. Cuento con 20 profesores y damos clase a niños, adolescentes, empresas y profesionales, y también va muy bien. Entonces, la verdad es que siempre he sido gerente de mi vida y eso quizás es lo que me hace ser bastante privilegiada, puesto que puedo trabajar en algo que trabajo mucho, pero me gusta muchísimo. Claro. Es que cuando uno trabaja lo que le gusta realmente, hay un instante en el que ya las horas no pesan. Bueno, has puesto el ejemplo hace un momento de Tony Robbins, ¿no? O sea, cómo estar en un escenario 11 o 12 horas con un nivel de energía brutal. Claro, eso se hace porque, lógicamente, la persona está en un punto de pasión y vive lo que está haciendo de una manera tan maravillosa y además y todo lo que está compartiendo, ¿no? O sea, es una manera y además de fluir. Que nunca es rutina. Cuando te gusta tu trabajo, nunca es rutina, porque date cuenta que yo no sé, el otro día contabilizaba no sé cuántos cursos de oratoria llevaré en mi vida, pero muchísimos. Y cada vez que empiezo un curso no es la rutina de, venga, otro curso, viene gente otra vez que no sabe hablar en público. ¿Qué va? Cada vez que empiezo un curso es ver a las personas, a los participantes que llegan y ya, ¡guau! Es cuando me ilusiono, me emociono, me apetece, quiero compartir todo lo que pueda con ellos, hacer cosas nuevas cada día. Es decir, que como te gusta y como te apasiona y como fluyes en lo que haces, sí, pues cada día, cada curso es uno nuevo que empieza y empiezas tú también con ellos. Qué bien. Yo siempre digo y a veces lo he compartido también con mis alumnos, mis participantes, y se lo digo así un poco en tono de broma, ¿no? Yo les digo siempre, vosotros pensáis que cuando venís a un curso en realidad aprendéis vosotros, pero es que, oye, los que nos dedicamos a la formación y tenemos además yo diría virtud, ¿no? Virtud de escuchar a nuestros participantes, la verdad que nosotros aprendemos un montón también. En todos estos años que te dedicas a impartir formaciones y a preparar a personas en oratoria y en hablar en público, ¿tú qué has aprendido, Mónica? Yo aprendo muchísimas cosas, aprendo como tú dices, en cada curso que doy aprendo. Y aprendo de muchos temas diferentes, porque además a los cursos a lo mejor viene un juez que trabaja en un tema muy importante y del que yo jamás he oído hablar, o un ingeniero que está en un proyecto impresionante, o yo qué sé, una persona que está emprendiendo un proyecto nuevo y del que yo no tengo ni idea. Es decir, que yo aprendo cada día. Y aprendo cosas nuevas y digo, anda, y esto también lo puedo aplicar. Es decir, que estoy en continuo aprendizaje. Así que por ahora también me siento afortunada por tener la posibilidad de conocer tanta gente en mi trabajo, ¿no? Que cada semana voy cambiando de curso y voy conociendo a gente nueva que me va aportando cosas. Así que la más beneficiada de dar cursos de oratoria soy yo. Qué bien. Es genial, ¿eh? ¿A que sí? Sí, claro que sí. Es genial, es genial. Hay una frase que no recuerdo ahora mismo si era de Homero o de Catón, no me acuerdo, pero la frase decía, no hay arma más poderosa que la palabra. ¿Qué ganamos? Y cada vez más. ¿A que sí? ¿Qué ganamos? Y cada vez más, porque... Sí. Perdona. No, tranquila, perdóname a mí. Dime. Iba a decir que cada vez más, porque antes decíamos aquello de las palabras se las lleva el viento, pero ahora no, ahora quedan en Internet. Es verdad, ¿eh? Entonces ahora cada vez es más importante hablar en público bien, porque antes a lo mejor hacías un discurso y te salía un churro y no se enteraba nadie, pero ahora tienes que brillar más, porque eso va a quedar. Es cierto que yo suelo decirlo, que todos los oradores nos equivocamos y cometemos errores y tenemos días mejores y peores, y no pasa nada. Yo, que llevo mucho tiempo y tal, también me equivoco y meto la pata, y cuando me equivoco digo, pues me he equivocado, claro. Y soy humana.
y no pasa nada. Pero es verdad que hay que tener en cuenta que ahora es probable que alguien lo grabe cuando estés dando una clase, cuando estés dando una conferencia, cuando estés dando una charla. Y a lo mejor te preguntan si lo suben a YouTube, pero a lo mejor ni te preguntan ni nada y está en las redes sociales para siempre. Por lo tanto, por supuesto, que las palabras son cada vez más importantes. Qué bien. ¿Y qué ganamos profesionalmente si nos preparamos para hablar en público? Sobre todo, empezar a brillar dentro de tu empresa. Yo voy a muchas empresas donde me dicen, mira, tengo unos directivos espléndidos o unos profesionales espléndidos, pero cuando tienen que hablar en público le hemos fastidiado. Vaya. Es decir, en España vivimos en un país donde no nos han enseñado a hablar en público. Entonces, cuando aprendes a hablar en público, tengas 20, 30, 40 o 50 o 60 años, empiezas a brillar en tu empresa, porque no hay tantas personas que quieran hablar en público y que hablen en público bien. Entonces, ya es un plus como profesional. Dicen Warren Buffett, el famoso empresario americano, que hablar en público es una de las cualidades que más más va a ser importante para las empresas. Claro. Es que si no comunicamos a nuestros clientes, a nuestros proveedores, entre los compañeros, etcétera, ¿qué hacemos? Por lo tanto, hablar en público... Yo doy clases en la Universidad Complutense, en la Facultad de Periodismo, donde yo estudié. Sí. Y el primer día siempre les digo a los alumnos, yo os recomiendo que estudiéis 2 cosas en esta vida. Hablar idiomas y hablar en público. Esas 2 cosas os van a abrir muchas puertas, os dediquéis a lo que os dediquéis. Y realmente lo digo porque lo creo que es así. Oye, además qué interesante lo que has dicho antes, que la verdad que me ha resonado mucho cuando lo has dicho, porque realmente yo no había pensado en ello hasta ahora, y qué interesante, es verdad. O sea, hoy en día vivimos en el mundo de Internet, existe una hemeroteca virtual impresionante, y oye, en cuanto alguien nos grabe, eso queda, en cierto modo, nuestra carta de presentación. O sea, a veces lo que nosotros expresamos en público dice muchísimo de cómo somos nosotros y de cómo somos como profesionales, ¿verdad? Y por eso también tenemos que cuidar lo que decimos. Claro. También, al igual que en las redes sociales. Es decir, hay que tener mucho cuidado al hablar en público, pues por comentarios políticos, religiosos, etcétera, culturales, racistas, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que expresarse de una manera que, por supuesto, no puedas molestar a nadie. Claro. Porque ahora ya tu foco es son miles y miles de personas. Yo tengo un vídeo en YouTube de una conferencia que di en la Universidad de Pamplona que lleva más de 1.300.000 visitas. Madre Una de mi conferencia, vida. una conferencia en Internet, que me subieron a Internet, y 1.300.000 visitas. Me ha escrito gente de todo el mundo dándome las gracias por dicha conferencia. Era una conferencia para 60 personas en la Universidad de Pamplona cuando yo llegué, pero resulta que como la grabaron y la subieron a YouTube, se ha convertido en más de 1 millón de personas que la han visto. Por lo tanto, nuestro poder como comunicadores es mucho más grande que nunca, pero también nuestra responsabilidad como buenos comunicadores. Porque las cosas quedan. Dicho lo que acaba de decir ahora mismo Mónica, si alguno de vosotros aún tiene dudas de la importancia de prepararse como oradores, pues yo creo que Mónica ahora mismo acaba de despejar esa incógnita de una manera totalmente abrumadora. Hay una cosa, muchas veces se habla, Mónica, de si el líder nace o se hace, y en nuestro caso, del tema del que estamos hablando hoy, ¿el buen orador nace o se hace? ¿Y qué cualidades son las que tú crees que tienes que tener una persona que sea una buena comunicadora, que sea un buen orador? Yo creo que el orador, al igual que el líder, se hace, es decir, depende de su formación. Yo creo que no hay ningún niño que nazca ya sabiendo hablar en público. Pero sí que es verdad que cada uno tenemos nuestras cualidades. Yo siempre digo que todas las personas tenemos cualidades para hablar en público. Hay personas que tienen la voz, otras gesticulan muy bien, otras llevan muy bien la mirada, otras la postura. Es decir, todos tenemos cualidades para hablar en público. Entonces, por supuesto que todos podemos hablar en público. Lo que nos hace falta es el entrenamiento adecuado para después soltarnos y practicar y practicar y practicar. A veces yo tengo la sensación, no sé si ahora me dirás si lo compartes, yo tengo la sensación de que a veces, desde el plano del orador, desde nosotros cuando somos oradores o tenemos que dar un discurso, a veces puede ocurrir que nos centremos demasiado en nosotros mismos y nos olvidemos de alguien muy, muy importante, que precisamente es la audiencia. ¿Qué papel juega la audiencia, Mónica? Sin la audiencia no somos nada, no somos oradores. Hablar en público lo hacemos porque hay un público. Por lo tanto, cuando hablamos en público, quien importa no somos nosotros. Y de hecho, un buen orador, cuando sale a hablar en público, se olvida por completo de sí mismo. Por eso un buen orador no tiene
nervios, ni tiene miedos, ni tiene nada. Yo cuando doy clase, o cuando doy una charla, una conferencia, no tengo frío, ni calor, ni siento hambre, ni nada. No tengo ninguna necesidad, porque estoy tan centrada en el público al que estoy hablando, que como yo digo, ni siento ni padezco. Claro. Entonces, porque lo que me importa y en quien estoy centrada es en la persona que tiene los brazos cruzados, en la persona que se echa hacia adelante, la persona que está pendiente para preguntar algo, la persona que sonríe. Estoy leyendo el lenguaje no verbal del público. Por lo tanto, no puedo estar pendiente de qué me pasa a mí o qué me ocurre a mí por dentro. El problema cuando uno empieza a hablar en público es que está centrado en uno mismo y ni siquiera ve al público. Les puedes cambiar el público que ni se enteran. Claro. Entonces, por supuesto, nuestro foco tiene que estar en el público, que es el que importa. Antes me preguntabas por las cualidades que debe tener un orador. Sí. Para mí, las claves de la oratoria son 3 fundamentales. La primera, la naturalidad, ser uno mismo, pero uno mismo 2.0, es decir, uno mismo actualizados, mejorados, por supuesto, con esa formación. La humildad, no creerte más que nadie, no eres más que tu público, por supuesto que no. Estás ahí también para aprender, para compartir, estás para establecer una comunicación con tu público. Y la tercera de las claves es hablar desde el corazón, con pasión, con ganas, con ilusión, transmitiendo realmente los sentimientos, las emociones que llevas dentro a tu público para conseguir conquistarles, seducirles. A mí no me gusta la palabra convencer porque lleva dentro la palabra vencer. ¡Qué bueno! ¿Sabes por qué me río? Porque precisamente en mi libro Tú eres el gerente de tu vida, hablo en un momento del libro, en un extracto, hablo de a mí no me hables de vender, que no me gusta vender. Y entonces precisamente descompongo la palabra convencer. Yo digo que en ocasiones no queremos vender porque va de la mano de tener que convencer al otro. Y por eso me reía cuando acabas de decir convencer, porque yo en el libro precisamente descompongo esa palabra, ¿no? Y parece que se trata de, con nuestro argumento, con nuestra exposición, vencer al otro, ¿no? Vencer a alguien. Es verdad. Es que las palabras son muy importantes. Sí. Lo que nos decimos y lo que decimos a nuestro cerebro. Uno de los libros que yo he publicado se llama Escribe, habla y seduce. Porque eso es lo que pretendo, ¿no? Que las personas aprendan a escribir lo que tienen que contar, a hablar y después a conquistar, a llegar al corazón de las personas. ¿La seducción está ubicada dentro del plano emocional? La seducción está ubicada en los 2 planos, en el emocional y en el intelectual. Porque hay veces que cuando tenemos que seducir a un público le conquistamos mejor con algún argumento que pueda ser interesante para ellos y que mueva su hemisferio izquierdo, y luego entrarles al hemisferio derecho de las emociones contando algo más emocional. Así que yo creo que es parte de ambos. Y todavía no hemos hablado de la inteligencia emocional y de la importancia que tiene para la formación del orador. Para mí, desde que entré en el mundo de la inteligencia emocional y la programación neurolingüística, es fundamental esa gestión de emociones que tú has mencionado antes en la presentación, porque es la que forma a la persona, forma al orador. Yo no quiero formar a un orador solamente en la técnica de cómo mover las manos, cómo mirar, etcétera, etcétera. Yo quiero formar al orador para que esté sereno, para que esté tranquilo, pase lo que pase cuando hablamos en público, que nos pasan muchas cosas. Claro. Muchas cosas que son sorprendentes y que no podríamos ni imaginar. Cuando has dicho lo que has dicho de que no hemos hablado, yo acudo aquí delante de mí, tengo una escaleta de las preguntas que te voy a hacer. Y estaba en otra parte, ¿no? Porque me gusta prepararme muy bien, sobre muy todo. Bien. Claro, porque para mí, hombre, claro, hay una frase de Napoleón Bonaparte que decía que hay ladrones a los que nadie castiga y son aquellos que te roban tu tiempo. Y entonces yo le doy tanto valor al tiempo que tú ahora mismo estás compartiendo con nosotros que en realidad, pues claro, yo trato con mucho mimo las cosas que te voy a preguntar. Y precisamente aprovechando lo que acabas de comentar, las emociones, ¿qué papel juegan a la hora de hablar en público? Son fundamentales. Es que sin emoción, ¿qué clase de discursos tenemos? Discursos que no se recuerdan. Claro. Los discursos que se recuerdan en esta vida son aquellos que han movido los corazones de las personas. Igual las presentaciones. Si alguien va a hacer una presentación, una conferencia, una charla y no consigues emocionar a tu público, pues bien, ponerles alegres o ponerles tristes también, porque a veces vamos a necesitar la emoción de la tristeza para concienciarles sobre un tema, para conmoverles sobre un tema, para llamarles a la acción. Por supuesto, la emoción de la sorpresa para conseguir captar su atención. Es decir, que las emociones son básicas. Por eso nosotros en la Escuela Europea de Oratoria decimos que hagamos una oratoria con corazón.
Porque si dejamos a un lado las emociones, ¿qué tenemos? Una presentación de PowerPoint donde te doy los datos en un Excel que lo he traducido al PowerPoint, donde no se ve nada en la pantalla porque está todo lleno de números y te cuento todo de una manera monótona y aburrida. Ay. Eso no es oratoria. La oratoria es el arte de hablar en público. Sí. Y hablar en público consiste en transmitir las emociones que el orador lleva adentro y conseguir que esas emociones lleguen al público. Aunque sea contar el balance económico de tu empresa o la última legislación que ha salido sobre tal tema. Hay que ponerle pasión. Totalmente, ¿eh? y a veces hay ocasiones, yo he tenido la oportunidad en ocasiones de pues contar con participantes que en ocasiones los cursos que ellos imparten han sido, por ejemplo, formadores y ellos imparten unos cursos que son muy, muy técnicos y a veces parece que en ese ámbito es difícil, ¿no? Cuando el tema del cual nosotros hablamos es un poquito, podemos decir, árido o puede ser, no sé, me lo voy a inventar, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo soy formador de prevención de riesgos laborales, pareciera que tengo que dedicarme a, pues cojo la normativa, empiezo a tratar la normativa, pero ¿verdad que hay recursos que podemos utilizar para captar la atención de nuestros participantes en todo momento? Por supuesto, esa es nuestra labor, por supuesto, encontrarlos. A mí es muy habitual que me hagan en las empresas la pregunta de pero es que nuestras presentaciones son muy aburridas, nuestras presentaciones están llenas de números. Y yo digo, ¿y por qué las hacéis así? Claro. Vamos a ver cómo podemos cambiarlas, cómo podemos hacer presentaciones sexys, aunque sea hablando de temas ásperos o áridos, que sean temas legales o temas económicos, que suelen ser quizás los más duros en ocasiones de transmitir. Pero además tú tienes que poner pasión y si tienes que contar que este año o este mes hemos incrementado un 23% nuestras ventas, pues cuéntalo con pasión para que se oiga. Y si tienes que decir que vamos fatal porque nuestras ventas han descendido un 18%, pero ¿cómo ha podido ser que hayamos llegado a un 18%? Pues también va a ser mejor. Por eso también el uso de la voz es fundamental en lo que contamos. Uh-huh. A veces hablábamos antes de la importancia del lenguaje no verbal, pero es la voz la que pone esa pasión, la que pone esa emoción. Y por eso es una de las claves de la oratoria el utilizar bien la voz, ¿no? El trabajar bien la voz. No podemos cambiar la voz que tenemos. Los que tienen una voz radiofónica maravillosa, pues estupendo para ellos, pero sí podemos cambiar el juego que le damos a nuestra voz. Claro. Y luego hay otros aspectos que a veces ya no tienen que ver con la voz, pero sí puede ser nuestra propia presencia, que hay ocasiones que yo pienso que es importante saber en qué somos buenos, en qué destacamos, qué aspectos de nuestra personalidad, en cierto modo, pues marca un poco la diferencia. Y todo eso al final lo que puede hacer es servirnos como un buen compañero de camino mientras nosotros estamos hablando en público, ¿verdad? La imagen es muy importante, por supuesto que sí. Y además siempre tenemos que preguntarnos qué imagen quiero dar. ¿A dónde voy a hablar? ¿Para qué personas voy a hablar? ¿Y qué imagen quiero dar? ¿Estoy representando a mi empresa? ¿Estoy representándome a mí mismo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y tratar de asemejarnos a las personas para las que vamos a hablar. No es lo mismo si vas a hablar para un grupo de niños, donde a lo mejor puedes ir con unos vaqueros y una camiseta y con unas zapatillas de deporte y sentarte en el suelo, que si vas a la universidad, donde a lo mejor puedes ir con vaqueros y una chaqueta, que si tienes que hablar en un foro donde pues puede haber ministros o puede haber un protocolo muy estricto, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que debemos adaptar nuestra imagen a la situación, siempre siendo nosotros mismos, no cambiando, no siendo otras personas, sino con esa naturalidad es mi manera de ser, soy yo, pero desde luego voy a cuidar mi imagen cuando hable en público porque está hablando de mí. ¿Qué quiero que mi imagen diga de mí? Esa sería la pregunta. Qué bien. Te voy a hacer una pregunta que estoy seguro que no te han hecho nunca jamás, en ninguno de tus cursos. Vamos, yo estoy convencidísimo que no te lo han hecho nunca. ¿El miedo escénico o el pánico escénico, en qué consiste? Consiste en una mezcla de sentido del ridículo, de vergüenza, miedo a que nos juzguen y ese tipo de cosas. Entonces, para gestionar nuestro miedo escénico necesitamos gestionar bien nuestro cerebro, nuestra cabeza, nuestra mente. Y ahí la programación neurolingüística, la PNL, tiene mucho que hacer. Tenemos un cerebro que no sabemos cuidar bien, que no sabemos gestionar bien y que muchas veces va por libre. Y nos fastidia y nos perjudica porque nos dice cosas como no vas a poder hacer esta presentación, te va a salir mal, te están juzgando, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos gestionar bien nuestro cerebro para
bueno, soy un ser humano, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y voy a aprender de esta experiencia. Entonces, ese cambio, ese chip, hay que hacerlo en nuestra mente, en nuestro cerebro. Y a veces cuesta, sobre todo en un país en el que tenemos el sentido del ridículo bastante establecido en nosotros. Esa barrera hay que saber pasarla, claro que sí. Hay que saber saltarla, claro. Mira, claro. Te cuento una cosa, Mónica. Este podcast, cuando uno se pone a analizar las métricas y demás, donde nos escuchan, donde me escuchan, donde están las personas, fundamentalmente nos escuchan México, Colombia, Argentina, Estados Unidos y España, en quinto lugar. Lo digo porque quiero comentar algo que, bueno, posiblemente sea común en otros países, pero yo voy a narrar pues lo que yo he vivido en España, ¿no? Porque para eso, pues bueno, vivo aquí y me he criado aquí. En España, en otras épocas, el salir, cuando nosotros estábamos en la escuela, el salir a la pizarra, estando en clase, cuando el profesor nos llamaba y nos decía a la pizarra, ese a la pizarra, o no sé qué tipo de palabra se utiliza en Latinoamérica, no sé si es al mural, posiblemente. Ese ven a la pizarra, y además se acompañaba del nombre de la persona, Pepito, a la pizarra, era sinónimo de... O el apellido. O el apellido. Y eso era un sinónimo de castigo. Cuando precisamente en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde el arte, el dominio de la escena es mucho mayor, precisamente el salir a hablar en público es una maravillosa oportunidad. ¿Tú crees que eso realmente en nuestro, podríamos decir, en nuestro inconsciente colectivo, eso nos ha hecho un poquito de daño? Mucho. En España no estamos acostumbrados a hablar en público, en clase más que eso, ¿no? Cuando era una situación como aterradora, ¿no? El que te sacaran a cantar la lección, etcétera, etcétera. Mientras que en Estados Unidos es muy habitual desde pequeños en el colegio hacerlo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que pasa cualquier evento, cualquier suceso y enseguida hay un estudiante, hay un alumno que sale a hablar y no pasa nada. Entonces, aquí hay colegios que sí lo hacen, hay colegios sobre todo colegios privados, colegios que son bilingües, etcétera, colegios extranjeros en España, en los que sí se aprende a hablar en público, como ocurrirá, imagino, en Latinoamérica. Y también hay profesores en colegios públicos que deciden, oye, pues mira, yo a mis alumnos voy a hacer que salgan a la pizarra y tal y cual, pero son experiencias puntuales de profesores que les gusta la oratoria y que le dan la importancia que tiene y entonces pues lo hacen. Yo doy muchas clases a profesores, a catedráticos de universidad y a profesores que llevan toda la vida dando clase, pero que luego siguen teniendo miedo, siguen teniendo tics o, por supuesto, les da mucho miedo las tutorías con los padres. Que es un colectivo que también da pavor según lo que ellos comentan. Entonces, para eso necesitas una buena gestión de emociones y una buena preparación en oratoria. Entonces, en países como España, hasta que realmente en la escuela se empiece a hablar bien de oratoria y se hable mucho en público, pues pasará que eso, la gente tiene que venir a mi escuela con 30, 40, con 50 o con 60 para aprender lo que no ha aprendido antes, ni en la escuela, ni en el instituto, ni en la universidad. Porque claro, doy clases en periodismo, doy clase a abogados, doy clase a policías, por ejemplo. O sea, muchos colectivos que no les han enseñado a hablar en público. Oye, eres una auténtica privilegiada, ¿verdad? Por muchas cosas, sí. No sé a qué te refieres ahora mismo. No, pero quiero sí. decir que qué gozada, me refiero, Mónica, que qué gozada el hecho de que tu pasión, aquello que tanto te gusta, tengas la posibilidad de conocer a tantos colectivos tan diferentes los unos de los otros. Y todos con la misma. La verdad es que sí. Y todos con la misma preocupación, que es hablar en público, ¿verdad? La verdad es que sí. O sea, la verdad es que sí. O sea, ¿cuánto te enriquece eso? Quiero decir también, ¿no? Te enriquece de una manera tremenda, ¿verdad? Mucho, porque además te tienes que adaptar a todos los colectivos. Entonces te adaptas a que he dado clases en hospitales, por ejemplo, a médicos, enfermeras, he dado clases a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, he dado clases en empresas de ingenieros, empresas de telefonía, empresas de marketing, de todo tipo. Entonces, por supuesto, en todos los sitios donde vas, como decíamos antes, ¿no? Vas aprendiendo. Entonces, al final, yo me enriquezco mucho, porque cada día en mi trabajo conozco personas nuevas que me van aportando cosas. Y luego, personalmente, yo me enamoro mucho de las personas y me da mucha pena cuando un curso termina y a veces dejo a personas que digo, ay, necesitarían un empujoncito más o me gustaría ayudarles más y bueno, trato de hacer lo que puedo, evidentemente. Oye, qué bonito lo que acabas de decir, porque además empatizo totalmente contigo. A mí es algo que me pasa. Hay veces que finalizan cursos y hay cursos que son... Para mí, yo lo digo, ¿no? Que para mí todas las personas son maravillosas y siempre las procuro mirar así y siempre suelo encontrar personas maravillosas porque es lo que espero encontrar y seguro que
Ellos es lo que aprecian en mí y la mirada que yo tengo hacia ellos, ¿no? Y coincido contigo 100%, o sea, que a veces para los que nos dedicamos al mundo de la formación, cuando te despides de un grupo de personas, oye, nos da pena, ¿eh? Es como si se produjera una especie de pérdida en ese momento, ¿no? Que nos hay un pequeño duelo. ¿A que sí? Sí, hay un pequeño duelo. Qué bonito. Claro que sí. Nosotros en la Escuela Europea de Oratoria, que estamos acostumbrados a hacer un curso que es el especialista en oratoria, que son 8 meses, 8 fines de semana, 1 al mes, pues ahí tengo la posibilidad de ver el crecimiento de los alumnos desde que llegan el primer día hasta los 8 meses después, ¿no? Entonces, eso, pues, por supuesto, cuando acaba el curso, pues como ya han crecido un montón y la verdad es que ya tienen una gran capacidad para hablar en público, pues es un placer, ¿no? Ver las presentaciones finales es una maravilla. Claro, cuando solamente doy un curso de 2 días, pues entonces es como, qué pena. Yo quiero seguir dando clases, claro, y bueno, muchos, la verdad es que hacen un curso de 2 días con nosotros y luego se quedan los 8 meses. Claro, eso es lo suyo, por supuesto, por supuestísimo. Luego cuando lleguemos al final, me gustaría que nos dieses todos esos datos para que puedan contactar contigo, ¿vale? Genial. Aunque yo lo pondré, luego al final lo pondré en las reseñas del podcast, pero bueno, que te lo escuchen a ti y genial. Hay una cosa que me parece, quiero conocer tu punto de vista. ¿Para hablar eficazmente es necesario saber escuchar? Por supuesto. ¿Por qué? Por supuesto, porque desde el primer momento en que alguien te llama para decirte que queremos que des una presentación en tal sitio, si no te enteras no llegarías al sitio, con lo cual Hay que escuchar a quién tengo que hablar, qué es lo que quieren que les cuente, etcétera, pero además hay que escuchar al público cuando estás allí, porque te está hablando aunque estén callados, ¿no? Aunque sus bocas estén cerradas, sus cuerpos te están hablando, por lo tanto, escuchar es fundamental. Yo suelo decir, y tú lo habrás comprobado también en tus clases, que dar clases de hablar en público es muy cansado físicamente. Uy, no sí. lo notas hasta que no acabas. Sí. Pero es muy cansado físicamente porque estás todo el tiempo pendiente de tu público. Con lo cual, ni un minuto desconectas. No es como un profesor de matemáticas que manda a hacer un ejercicio y ya está y puedes conectar un poquito mientras que los alumnos lo van haciendo, sino que ahí estás todo el tiempo mirando que sale una persona a hablar, que sale la otra, estás hablando tú y quieres saber cómo lo están recibiendo. Es decir, que por supuesto hay que escuchar. Y la escucha activa significa escuchar con los 5 sentidos, no solamente con los oídos, sino también estás escuchando con las sensaciones. Coincido 100% con lo que acaba de decir, porque es verdad que para nosotros es un desgaste importante y además también hay otra cosa que yo siempre la he pensado y es que es un ejercicio, o sea, tenemos una responsabilidad muy grande, ¿eh? Porque claro, formar a personas sobre hablar en público y precisamente mientras tanto lo estás haciendo... Es un ejercicio complicado, ¿verdad? A ver, sobre todo porque hay que ser consecuente. Sí. Mira, hay muchos cursos de hablar en público y yo siempre digo que yo nunca voy a hablar mal de nadie. Cada uno hace sus cursos y los hace como considere. Pero yo sí recomiendo que si alguien va a hacer un curso de hablar en público, primero vea un vídeo del formador para ver si lo que está contando lo está poniendo en práctica. Está siendo consecuente con lo que está diciendo. Porque si me estás contando que no debemos movernos al hablar en público, que debemos estar quietos en tal postura y tal y cual, y tú resulta que estás bailando para adelante y para atrás, entonces eso no me vale. Claro. Entonces, por eso los cursos online, y yo tengo un curso online que me pidieron en Latinoamérica y lo hice, pero el primer vídeo del curso online, antes de que alguien lo compre, yo digo, en ese vídeo de promoción, yo digo, si puedes hacer un curso presencial, no hagas el online. Haz un curso presencial, que es donde te van a poder ver y te van a poder comentar. Claro. Entonces, hay que asesorarse bien antes de meterse en un curso, porque realmente el formador tiene que estar bien preparado en lo que está enseñando. Claro, completamente de acuerdo contigo. Estoy 100% de acuerdo. Pues, oye, qué interesante todo lo que nos estás contando, de verdad. Y bueno, además digo una cosa, qué suerte tengo, porque a mí que es un tema que me apasiona y tener el privilegio de tenerte aquí, de verdad que para mí es maravilloso, es genial. Te quiero preguntar, gracias. Encantado. Hay una cosa que siempre, yo recuerdo, todos mis alumnos en estos años, era una de las cosas que más me preguntaban, y seguro que a ti también te lo han preguntado muchas veces. Desde el punto de vista de la persona que tiene que comunicarse hacia otras personas, una de las cosas que siempre más suelen indicar, o es una necesidad que más solemos tener, es cómo me hago entender, cómo consigo que mi mensaje llegue, cómo comunicar
lo que quiero comunicar. ¿Qué nos dirías para todas estas personas que tenemos esta inquietud, Mónica? Hay que prepararse bien. Una de las normas de la oratoria es que hay que ensayar y que hay que practicar. Estamos muy habituados a preparar un PowerPoint y ya está, y voy allí y lo cuento. Claro. Y así las cosas no pueden salir bien. Entonces uno hay que preparar, hay que hacer una estructura, hay que hacer un esquema, un mapa mental, preparar las ideas y ensayar y practicar delante del espejo. Hoy en día todos tenemos móvil con el cual nos podemos grabar para ver qué tal hemos utilizado la voz, si hacemos las comas, los silencios, los puntos, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos ensayar y ensayar y ensayar para que nos salga bien. Ahora, si pretendemos llegar allí e improvisar, pues lo más seguro es que no nos salga bien. Necesitamos preparar las cosas para que después nos salgan bien. Y una vez que uno ya sabe mucho de su tema, a lo mejor en un momento dado puede improvisar. Si de repente le surge una charla o una presentación, etcétera, etcétera. Pero tiene que tener su curso, su tema muy preparado para el que le pueda salir bien. Entonces a veces decimos, no, es que también es verdad que también todos los oradores tenemos días mejores y días peores. Claro. Y eso también hay que aceptarlo. No pasa nada, soy humano, ya está. Claro. Hoy no es mi día perfecto, ¿vale? Totalmente. Oye, cuando has dicho lo que has dicho, me viene a la mente una frase de Winston Churchill que decía: he preparado meticulosamente esta improvisación. Uh-huh. ¿Verdad? Exactamente. Tal cual. Exactamente. Tal cual. Oye, hace un momentito hemos hablado del miedo escénico y nos has dado algunas recetas, pero imagínate que yo soy una persona que te dice: mira, de verdad, Mónica, cuando yo tengo que salir a hablar en público, es que yo lo paso fatal, las manos me empiezan a sudar, noto como la voz me tiembla. Y bueno, te digo una cosa, los días antes de tener que hablar en público, yo es que, mira, no duermo por las noches. De verdad, cada vez que estoy haciendo cualquier cosa y me viene a la mente que pasado mañana voy a tener que hablar ante mis compañeros, ante mi equipo, ante mis clientes, es que no vivo. Yo de verdad necesitaría, Mónica, que me dieras alguna receta, algo que yo pueda utilizar para empezar a trabajar y empezar a dominar ese miedo que tengo. ¿Qué puedo hacer? Ese miedo hay que ver de dónde procede, porque muchas veces ese miedo procede de ese gran sentido del ridículo que tenemos. Sí. Entonces hay que aprender a liberarnos. Uno de los cursos que tenemos en la Escuela Europea de Oratoria, que está incluido en el especialista en oratoria, el curso largo, es un curso de improvisación. Es un curso para lanzarte y para quitarte miedos, sentidos del ridículo, vergüenzas, etcétera. ¿A ti qué más te da lo que los demás piensen de ti? Sí. Entonces vamos a lanzarnos a disfrutar. Entonces cuando salimos a hablar en público necesitamos tener eso en mente, que yo voy a disfrutar, voy a tratar de transmitir lo mejor que pueda. Y si me equivoco, pues digo, perdonen, disculpen y ya está. Y no pasa nada. Claro. Cuando uno tiene humildad, la gente le perdona todo. Entonces hay que saber gestionar bien tu cerebro, tu mente, para que te ayude dándote mensajes positivos, y gestionar bien tus emociones para estar sereno, para estar tranquilo, para darte cuenta de que no pasa nada, que la gente no se suele morir hablando en público. Así que nos podemos quitar ese peso de encima. Todo lo demás que te pueda pasar lo puedes solucionar. Y además hay una cosa que yo he observado en todos estos años, y siempre en los cursos de hablar en público, pues solemos utilizar mucha cámara, mucho vídeo, para luego pues trabajar lo que se llama, dentro de la ventana de Johari, trabajar el yo ciego, ¿no? Que en definitiva es lo que los demás ven en nosotros, pero nosotros cuando estamos hablando no nos damos cuenta, claro. Bueno, hoy en día tenemos unos aliados perfectos, ¿no? El móvil, el vídeo, que en otras épocas pues no existían. Claro, en todos estos años lo que yo he notado siempre... YouTube, por ejemplo, efectivamente, claro. YouTube, porque subes un vídeo tuyo a YouTube y seguro que los demás van a ver cosas que tú no has visto. Claro, y uno mismo cuando se ve, porque cuando uno se ve dice, ¡ay! ¿Y he dicho eso? Bueno, incluso a mí me pasa con el podcast muchas veces, ¿no? Y coincido con lo que tú dices. Yo ya estoy llegando a un punto, Mónica, en el que yo antes editaba mucho mi episodio de podcast, quitaba la respiración, si había algún silencio excesivo lo cortaba, pero yo estoy ya en un proceso en el cual prácticamente no lo edito. ¿Por qué? Porque yo quiero que salga natural, y porque además, y va al hilo de lo que te quiero comentar, en ocasiones cuando uno graba a los participantes de nuestros cursos y luego le preguntas cómo se han visto, cómo se han sentido, raramente la persona empieza hablando algo positivo. ¿Es verdad que somos demasiado autoexigentes con nosotros mismos?
Sí, somos los peores jueces. que sí, Nosotros mismos somos los peores jueces. Primero porque empezamos por no reconocernos nuestra voz. No, pero Sí. yo no hablo así, no, esa no es mi voz. Esa no es mi voz. Y después porque no nos solemos gustar. No, 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 no. Fíjate, yo te cuento un detalle. Sí. Hace muchos años, cuando salió un primer libro, he publicado 4 libros sobre medio ambiente y luego los demás son sobre comunicación y oratoria. Ujú. Me tocó ir a la Feria del Libro a firmar. Y la primera vez que yo tuve que ir a firmar libros a la Feria del Libro, me escondía en una columna que había en la caseta para que no me viera la gente, porque me daba vergüenza. Qué bueno. Eso eran bastantes años. Y los comerciales de la editorial me decían, pero ponte ahí. Había una foto grande, Sí. ni allí con los libros, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al principio nos cuesta, pero luego cuando ya uno cada vez va cogiendo más práctica y va diciendo, pero bueno, mira, hay muchos vídeos míos en internet y no pasa nada, y muestran cómo soy en distintas facetas y no ocurre nada. Pero tenemos que quitarnos esa capa de tengo que ser perfecto en todos los momentos de mi vida, tengo que hacerlo todo perfecto. Yo suelo decir que el perfeccionismo es bastante opuesto a la oratoria. Porque cuando hablamos en público hay tantas cosas que nosotros no podemos controlar, como que el ordenador se apague, como que haya un problema en la sala, como que haya una persona que discrepe contigo en la sala. Es decir, que hay tantas cosas que pueden pasar que necesitamos utilizar esas 3 claves de oratoria: naturalidad, humildad y corazón, para salir de cualquier cosa que ocurra y saber, tener muy claro que no somos perfectos ni lo queremos ser. Porque además el perfeccionismo no existe. No existe. Hay una cosa hay una cosa que quiero comentar, que no, antes de que terminemos, no quiero que lo tratemos porque me parece algo muy importante cuando hablamos de hablar en público, y es la respiración. ¿Es importante conectar nuestra respiración con la respiración de la audiencia cuando hablamos en público? Lo que tenemos que hacer es al contrario, que el público conecte con nosotros en la respiración. Uh-huh. Y eso lo conseguimos haciendo lo que se llama en programación neurolingüística rapport, conseguir esa sintonía con el público. Entonces nosotros empezamos a hablar, el orador, la mejor respiración para la oratoria es la abdominal, porque te permite estar más tiempo hablando sin necesidad de respirar. Pero además te permite ir hablando despacio, tranquilamente, que es como se llega más a las emociones. Pero a veces hay que contar una anécdota divertida y hay que contarla con otra respiración, que es una respiración más clavicular o más torácica. Por lo tanto, un orador debe saber gestionar las 3 tipos de respiraciones que hay, que tiene el ser humano, para contar una cosa en un momento determinado y otra. Y conseguir que su público se le acelere el corazón al público con lo que está oyendo, o al revés, ¿no? O se le llene de emoción, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que la respiración es fundamental. Si no somos capaces de respirar bien, nuestras palabras no van a salir bien. Van a salir atropelladas o con demasiados, o etcétera, etcétera. Necesitamos ser capaces de ser fluidos a la hora de hablar, y eso lo conseguimos con una buena respiración. Si yo te preguntara, y bueno, de hecho lo voy a hacer, si yo te preguntara, ¿vale? Vamos a meternos en situación, ¿vale, Mónica? Yo te voy a hacer una pregunta y yo quiero que tú me respondas lo que naturalmente tú me responderías, ¿vale? Yo te digo, por ejemplo, oye, Mónica, ¿quieres que te cuente un cuento? ¿Tú qué me dirías? Sí. Vale. ¿Verdad? Porque los cuentos nos gustan, claro. Las historias nos gustan, estamos rodeados de historias, sí. Leemos historias, vemos historias en el cine, en la televisión constantemente. Yo suelo decir a mis alumnos que estamos rellenos de historias que debemos utilizar como recursos a la hora de hablar en público. Claro. Y distinguir, por supuesto, si son historias reales o es una historia que me estoy inventando, ¿no? Porque además hoy en día muchas veces nuestro público tiene el móvil delante y enseguida van a ir a la Wikipedia a ver si es verdad lo que estás contando. Es verdad. Con lo cual merece la pena contar historias reales que además están alrededor nuestro, o sea que las podemos conseguir y que nos permiten llegar mejor al público. Cuando alguien dice érase una vez, os voy a contar una historia, el público se relaja. Es un momento en el que no me van a preguntar, es un momento en el que no me van a sacar, es un momento en el que me puedo relajar y escuchar. Ahora quiero... te voy a pedir un favor, ¿vale? Nos quedamos los dos callados un momentito, los dos no decimos nada, ¿te parece? Vale. ¿Qué papel juega el silencio cuando hablamos en público? Para mí es fundamental. Es que si no hubiera silencio, si no hubiera pausas, las palabras serían un párrafo. Y un párrafo es infumable. No nos interesan los párrafos. Cuando hablamos no hacemos párrafos, lo que hacemos es frases, más bien frases cortas. Una cosa es hablar
o sea, escribir un texto para ser leído que escribir algo que después vas a tener que contar. Entonces es diferente. Un silencio puede decir mucho más que muchas palabras. Y saber utilizar bien los silencios es prodigioso, por ejemplo, para un discurso en el que tienes que emocionar al público, en el que tienes que contar algo, en el que tienes que llegar. Entonces, hacer bien los silencios, las comas y los puntos y comas, los puntos suspensivos, las comillas, etcétera, es todo un arte y te puedo asegurar que, que cuando lo dominas es maravilloso porque consigues trasladar toda la emoción que lleva ese texto, la consigues trasladar a tu público. Bueno, pues qué maravilla escucharte, de verdad. Yo te digo una cosa, tengo muchas preguntas más que podría hacerte, que me gustaría hacerte, pero yo creo que vamos a dejar si te parece, dejamos a nuestra audiencia con ganas de más. ¿Te parece? Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Tú mandas. Ha sido, de verdad, qué enorme placer escucharte. Me ha encantado todo lo que nos has comentado y no solo todo lo que nos has comentado, sino de la manera que nos lo has comentado y con la humildad con la que nos has transmitido absolutamente todo, ¿no? Lo cual dice muchísimo de ti. ¿Dónde podemos encontrarte, Mónica? ¿En qué lugar? ¿Dónde tu página web? ¿Dónde podemos? O sea, yo digo, venga, pues yo quiero formarme ya en oratoria. ¿A dónde acudo? ¿Dónde puedo ir? Para saber cosas sobre mí es bastante fácil porque, como yo suelo decir, mi vida profesional está toda en Internet. Así Sí. que Mónica Pérez de las Heras, y hay mucha información. Pueden ver la conferencia famosa sobre comunicación y oratoria que di en la Universidad de Pamplona y después la escuela de oratoria.com, que es la página web de la Escuela Europea de Oratoria. Estoy también en redes sociales. Pero Mónica Pérez de las Heras en Google y ya no tengo pérdida. Fenomenal. Es imposible. ¿Y tus libros dónde los podemos comprar? Igualmente, en monicaperezdelasheras.com, que es mi página particular, he publicado 16 libros. Madre mía. El 17, esta es una primicia, Sí. el 17 estará para septiembre. Sí. Y todos ellos yo suelo decir que no escribo literatura, no escribo en plan bonito, sino que escribo tan claro como hablo. Mi idea es transmitir a través de los libros las enseñanzas que voy aprendiendo yo y que voy transmitiendo también en mis cursos. Entonces, lo que quiero es que las personas realmente aprendan y lo que les cuento sirva para algo. Y creo que eso es lo que hacen mis libros también, transmitir esa sabiduría que voy adquiriendo. ¿Saber acabar un discurso es importante? Fundamental. Un buen principio y un buen final son básicos. Como decía Winston Churchill, el mejor discurso es aquel que tiene un buen inicio, un buen final y en el que la distancia entre ambos es la mínima posible. Es que a Churchill no le gustaba mucho hablar en público. Pero sí que es verdad, un buen final es fundamental para que la gente nos aplauda, que es lo mejor y lo más bonito que podemos conseguir como oradores en este mundo es un aplauso. Eso es lo más importante. Pues permíteme un segundo, por favor. Mónica, de verdad, qué gran placer, de verdad, tenerte. Me lo he pasado... Se me están poniendo los pelos de punta y es tal cual, es verdad. Me lo he pasado de maravilla contigo, he disfrutado muchísimo. Pero lo más importante no es que haya disfrutado yo, sino lo más importante es que ahora mismo hay una persona que está en México, ahora mismo hay una persona que está en Estados Unidos, ahora mismo hay una persona que está en Colombia y que gracias a tu generosidad pues va a poder aprender algunas claves que son importantes para hablar en público. Y lo más bonito es que además quizá no sea ahora, sino que sea dentro de 3 años, 4 años, quién sabe, ¿verdad? Así que... Por supuesto, cuando sea. Claro. Me gustaría terminar con una frase que he incorporado al último libro. Es un libro de programación neurolingüística de PNL para oradores. Sí. Que la frase que he incorporado es de la película Wonder y dice: todo el mundo debería recibir una ovación del público al menos una vez en su vida. Así que yo eso es lo que le deseo a las personas que nos escuchan, porque tú ya la recibes, por supuesto que sí, que todos sean capaces de recibir al menos una gran ovación del público una vez en su vida. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias a ti, Mónica. Un beso muy grande. Y para despedirme, quiero proponerte 3 regalos. Los 2 primeros regalos van a ser 2 ejemplares de mi libro, Tú eres el gerente de tu vida, firmados por mí y dedicados. Y además, quiero regalar también una sesión de coaching de 1 hora para una persona. Bien, ¿qué tienes que hacer para conseguirlo? Muy fácil, simplemente tienes que escribir un correo electrónico a sugerencias@sermijefe.es, sugerencias@sermijefe.es. Necesito un requisito. El requisito es el siguiente. En el asunto me tienes que poner concurso.
porque piensa que yo recibo muchos correos. Entonces, en el asunto me tienes que poner concurso. Y el segundo requisito es que puede ser una sugerencia, puede ser un comentario sobre el podcast, puede ser incluso una crítica. Y a partir de ahí, las 3 primeras personas que me escriban, insisto, las 3 primeras personas que me escriban con estos 2 requisitos, yo te envío un ejemplar de mi libro firmado por mí. Estés donde estés, o sea, si estás en Argentina, yo te lo envío a Argentina, si estás en Perú, te lo envío a Perú, si estás en Chile, te lo envío a Chile, donde tú quieras, ¿de acuerdo? Y aparte, la tercera persona que me escriba va a tener una sesión de coaching gratuita a través de Skype o Zoom o cualquier otro medio virtual a través del cual podamos hacer la sesión, ¿de acuerdo? Así que nada más, oye, y simplemente para recordarte que, ya sabes, escríbeme en sugerencias @sermijefe.es y ahí te regalo que están esperando. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar y llegar hasta este punto del episodio. Así que nada, muchísimas gracias por tu fidelidad. Te pido un favor simplemente, mira, si te gusta el podcast, si te gusta este episodio, compártelo por favor en las redes sociales, compártelo por WhatsApp, compártelo donde quieras, porque yo creo que lo importante es que entre todos consigamos construir una comunidad de emprendedores los cuales nos apoyemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es necesario, nos hace falta, porque el camino del emprendedor es un camino complicado y hace falta siempre tener apoyo. Y es muy complicado hacer el camino o recorrer el camino solo. Bueno, este podcast está patrocinado por el blog sermijefe.es/premium. En sermijefe.es/premium yo te comparto gratuitamente las 52 primeras páginas de mi libro, Tú eres el gerente de tu vida. Y precisamente en esta comunidad premium lo que yo te quiero compartir son contenidos exclusivos para ti. Contenidos exclusivos en los que he creado un grupo de Facebook privado en el cual cada semana, por una suscripción mensual, te voy a compartir contenido de valor. Contenido, en muchos casos, de este mismo podcast que estás escuchando. Así que ya sabes, cada semana te voy a compartir contenido de valor, conferencias online, Facebook online en directo, sesiones de coaching grupal en la que vosotros pues podéis plantear vuestras dudas, preguntas, sugerencias y así entre todos vamos construyendo un camino interesante para que podáis emprender vuestros negocios con éxito y podáis crecer como seres humanos. Mi objetivo fundamental de este podcast es ayudaros a encontrar un equilibrio en vuestra vida y ayudaros a que consigáis los objetivos y las metas que os planteéis. Pues nada, ha sido un placer estar con vosotros y como digo siempre, se despide David, feliz como una perdiz.